Germán Martínez, senador del Grupo Plural, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Al contrario, Elisa. Qué gusto, senador. Bueno, pues ya escuchábamos al presidente diciendo que no estaba para politiquerías ni para alianzas, que hay que atender los intereses del pueblo. Pues, ¿cuáles son los intereses del pueblo, Germán? Pues la verdad, los intereses del pueblo son los que marcan los representantes del pueblo. Es decir, el presidente sí es representante del pueblo, pero también los representantes de la nación, que son diputados, y los representantes de las entidades federativas y de la nación también, que somos los senadores, y también los alcaldes y también los diputados locales y los gobernadores. Todo cargo electo representa al pueblo. Y de lo que se trata es de que todos estemos organizados para que en México haya paz. Porque la paz, como bien dice el presidente López Obrador, es fruto de la justicia. Y en México no habrá justicia si no se respeta la Constitución, si no se respetan las leyes, si no tenemos un manual de cómo conducirnos entre distintos los mexicanos. Sí. Y ese manual es la Constitución. Entonces, lo que está decidiendo ahorita la Corte y lo que vamos a decidir los senadores mañana o el día que quiera la mayoría en el Senado, pues va a ser muy importante y nosotros estaremos en favor de lo que dignifique a las mujeres y a los hombres. Eso que dignifique se llaman derechos humanos y lo que esté en favor de los derechos humanos es lo que vamos a respaldar, no lo que está en favor de los militares, ni lo que está en favor de los jueces, ni lo que está en favor de la policía, ni lo que está en favor de los ladrones. Nadie quiere que un asesino no esté en la cárcel. No está en juego la prisión preventiva en México. No es cierto que los que voten por eso están a favor de que salgan los asesinos o los narcos o los malandros de la cárcel. No es cierto, eso es falso. Y tampoco no es cierto que la Constitución sea inconstitucional. No. De lo que se trata es de armonizar la Constitución con los compromisos internacionales que México tiene en materia de dignidad de las personas, en materia de derechos humanos de todos los hombres y de todas las mujeres, sin distingo de raza, credo, político, de preferencia sexual, de religión, etcétera. Oye, Germán, y a ver, esto es importante porque como se vuelven discusiones muy técnicas, sobre todo, por ejemplo, en la Corte, pues es muy fácil quedarse nada más con una idea simplista, ¿no? Por ejemplo, de que van a salir criminales. No, a ver, espérense, lo que se está diciendo es que sí se investigue y que no nada más se meta a la cárcel a quienes, quién sabe si son culpables o inocentes, y se queden ahí años y no trabajen además las autoridades y los dejen ahí. Y los que sí cometen delitos sigan en la calle, ¿no? Porque muchas veces es que salen los criminales, pero pues ni sentencia tienen, ¿no? En la prisión preventiva oficiosa. Entonces, aquí creo que se vuelve complicado además el debate cuando hay argumentos así, muy simplistas, o decir, pues es muy popular el ejército en las calles, en la seguridad pública, es lo que quiere la gente, es muy popular, nos los piden los gobernadores, es muy popular, son muy populares las Fuerzas Armadas. ¿Por qué vamos a ir en contra de lo que el pueblo quiere? Sí, mira, para decirlo con palabras claras, la prisión preventiva oficiosa es una prisión automática. Primero te encierro y luego averiguo si eres culpable. Sí. Primero te meto a la cárcel y luego investigo si realmente participaste en un delito. Eso es una prisión preventiva oficiosa. Y nadie está hablando de prisiones preventivas justificadas. Es decir, cuando la policía, el Ministerio Público realiza una investigación y tiene pruebas para meterte a la cárcel. La prisión justificada nadie la está debatiendo y eso en todas partes del mundo existe y eso no viola los derechos humanos. Pero esa es individualizada. Pero esa es concreta. En cambio, la prisión oficiosa es automática. Es una sentencia prepagada. Es un adelanto en prisión, seas o no culpable. Y eso no es bueno porque hay una presunción de inocencia que nos reviste a todas las personas. Y hay un debido proceso que debe seguirse para determinar si eres culpable o no. Segundo, la prisión preventiva oficiosa, Elisa,
la prisión preventiva automática, la sentencia adelantada antes de dictar sentencia, valga la redundancia, esa la padecen los pobres en México. La mayoría de los encarcelados en prisión preventiva oficiosa son pobres, que no tienen para pagar un abogado, un buen abogado, que además conozca a los señores que están de toga negra en la corte. Pocos tienen acceso a eso. Los que tienen para pagar un buen abogado, que tenga enchufes con los tribunales, que conozca a los jueces, que conozca perfectamente la ley, esos son los que salen. Y los que no, están tras las rejas. Y la mayoría son pobres, son mujeres, muchos de ellas. Así es. Son mujeres. No, entonces, los datos no debemos sentenciar a nadie sin un juicio previo. Sí, Germán, y lo que está diciendo ahorita la Corte, por lo menos lo que entendí, bueno, algunas ministras dicen, salen los criminales y se quedaron muy en este discurso, ¿no? Como el del presidente, pero parece ser que lo que hay detrás de la postura, por ejemplo, de Juan Luis González Alcántara, no sé si incluso de Pérez Dayán, porque habló de interpretar, por ahí Loreta dijo algo de interpretación, no lo sé, pero lo que están diciendo es, a nosotros no nos corresponde quitar un párrafo o parte del artículo 19. Eso le tendría que haber tocado al Congreso, porque primero se hizo y luego, claro, después vino la reforma al artículo primero constitucional, la reforma de derechos humanos, y va en contra totalmente ese artículo 19 de lo que dice el artículo primero, pero eso lo tendría que haber quitado el Congreso o el constituyente. Sí, entonces, eso está diciendo la Corte, pero parece ser que lo que quieren, aceptan que se viola derechos humanos, que no debe existir la prisión preventiva oficiosa como automática y que entonces se interprete qué es lo oficioso y que no sea automático. Creo que por ahí va, ¿no? Por ahí va, y yo agregaría, Elisa, un tema que es un poco complejo de los abogados, pero que es muy fácil de explicar. Sí. Antes se interpretaba la Constitución como una norma suprema, la supremacía de la Constitución, y abajo estaban las leyes, luego los reglamentos, decretos, circulares, en fin. Sí. Ahora no es así porque tiene México suscritos convenios, tratados internacionales, hay criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos obligan. Entonces, ¿cómo interpretar esos tratados que obligan a cancelar, como tú acabas de informar en el noticiero, que la ONU lo dice, a cancelar porque hay criterios de la Corte Interamericana o porque hay tratados internacionales, convenios suscritos de México, por ejemplo, contra la tortura? ¿Cómo hacer valer un compromiso internacional que México firmó, que firma el presidente y que ratifica el Senado? ¿Cómo interpretarlo? Entonces, ¿es más ese tratado que la Constitución o es más la Constitución que el tratado? Se interpretan de manera sistemática, se interpretan de manera integral los dos, y la guía, la luz para interpretar es lo que los abogados llaman pomposamente, y que eso no se entiende, el principio pro persona. Es decir, lo que dignifica a la gente. Y lo que dignifica no es que esté en la cárcel sin sentencia. Y lo que dignifica no es que una mujer esté amamantando a su hijo sin sentencia o esperando a su bebé embarazada en una cárcel sin sentencia. Eso no dignifica a las personas. Eso es el famoso principio pro persona, que los abogados se llenan la boca diciendo eso en latín. Bueno, eso, lo que mayor dignifique a la persona es lo que debe interpretarse en el mismo nivel, el compromiso internacional y la Constitución. A eso le llaman bloque de constitucionalidad. Eso es lo que se está alegando, eso es lo que debe interpretar. Nadie les pide que corten hojas a los ministros de la Constitución. Exacto. Todos les pedimos que las interpreten. Por supuesto que ellos no pueden reformar la Constitución, pero tienen el deber de interpretar a favor de los derechos humanos de las mujeres que están presas oficiosamente, pagando una sentencia, condenadas por adelantado antes de una sentencia. Y eso me indigna, y eso no debe ser. Todos somos inocentes hasta que delante de un juez se nos prueba con pruebas, valga la redundancia, que somos culpables. Germán, vamos a ver si mañana deciden eso, que deben interpretar y hacer su labor como
Tribunal Constitucional y veremos qué deciden los ministros, las ministras. Yo me imagino que por ahí va. El tiempo se acaba. Vamos a tener oportunidad, Germán, si nos permites, en algún momento hablar sobre el tema que le compete ahora al Senado, una vez que la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del presidente López Obrador, que después la hicieron suya los partidos políticos de Morena y aliados para presentarla. La aprobaron, pasa al Senado y nada más brevemente, mi pregunta es, ¿se va a aprobar en el Senado? Por mí no. Yo no estoy a favor de la militarización. Yo no estoy a favor de que este país se militarice. Yo estoy a favor de una policía civil. Yo estoy a favor de una policía científica, inteligente, que recabe pruebas y que la someta a un juez. ¿Y los demás? Estoy a favor de que el Palacio Nacional siga siendo Palacio Nacional y no un cuartel militar. ¿Y los demás, Germán? ¿Sabes cómo están ahí las fuerzas dentro del propio Morena? Que parece ser que no todos están en la misma sintonía. No sé si todos van a votar de la misma manera. ¿Y los aliados? Pues ojalá, porque también militarizar al país no es bueno. Ya la historia, ya los tratados internacionales, ya las recomendaciones internacionales también nos lo han dicho. Sí. Y no somos enemigos del presidente si votamos en contra o a favor. Tampoco son jueces corruptos si votan en contra de lo que quiere el presidente. Mis respetos para todos los ministros de la Corte, voten por lo que voten. Y mi respeto para los compañeros diputados si votan en favor de la Guardia Nacional o no. Yo creo que este país lo deben gobernar civiles. Los civiles rinden cuentas, los civiles tienen que, insisto, una relación administrativa más horizontal. En cambio, los militares tienen una relación más vertical. Y eso a mí no me gusta, lo de marchar al grito de guerra y lo de los temas militares, fusiles y nada. Soy pacifista, no soy militarista, estoy a favor de las personas, de lo civil y no de lo militar, ni a favor de ningún fuero, ni el fuero militar, ni el fuero eclesiástico, como los combatió Benito Juárez. Y como ahora los que dicen que siguen a Benito Juárez, desde mi punto de vista, respetuosamente, como se dice, están traicionando la herencia liberal de Benito Juárez. Muchísimas gracias, senador. Vamos a ver qué pasa. Días importantísimos para el futuro, pues, de las y los mexicanos, de millones y millones de mexicanos, para el respeto de los derechos humanos. Y yo creo que, por supuesto, que no están peleados, van juntos el derecho y la justicia. Sin uno no se alcanza lo otro, ¿no? Por más que se quiera separar. Así es que muchísimas gracias. Gracias, senador. Gracias, Elisa. Que estés muy bien. Buenas Adiós. noches. Julio Menchaca.